¿Qué tal, amigas y amigos de Ecoeconómico? Pues hoy también vamos a abordar un tema que me parece en la coyuntura actual indispensable de analizar, y lo que observamos en el panorama económico reciente es que bajan los precios de bienes y servicios, avanza el peso frente al dólar y sube el empleo formal en el país. Sin duda, datos relevantes para ponerlos a consideración de la gente que nos sigue en Ecoeconómico. En términos de los precios que podemos observar, diríamos en general que habría que contextualizar las condiciones económicas de los fundamentales económicos. Pese a los riesgos que enfrenta la economía mexicana, y aquí lo hemos puesto en esta dimensión, de una posible recesión en los Estados Unidos, que sigue presente el tema, y las expectativas están muy en función de esta condición económica que puede sufrir nuestro vecino país del norte. Lo cierto es que, de acuerdo a los indicadores que tenemos a mano, los fundamentales pues siguen avanzando, manifestando buenas señales. Cabe apuntar que los pronósticos de crecimiento económico en el país pues vienen mejorando en las nuevas proyecciones que se están desarrollando tanto por las instituciones como por los especialistas en el ámbito académico. Por ejemplo, el Banco de México subió su expectativa de crecimiento económico para el presente año de 1.6% a 2.3%. Y eso me parece una mejoría importante de acuerdo a los ajustes que viene haciendo el Banco Central. Y por su parte, los especialistas en economía del sector privado que encuesta el propio Banco de México incrementó sus expectativas económicas de 1.6% a 2% en los meses de abril, mayo respectivamente. Estos son también nuevos elementos importantes que hay que considerar, y decíamos en específico las variables clave que han propiciado estabilidad macroeconómica siguen observando un comportamiento robusto hasta en el periodo reciente. La inflación continúa disminuyendo, el peso sigue avanzando, ganando terreno frente al dólar, y el mercado interno se sigue fortaleciendo por el mayor aumento de empleo formal que se viene reportando en el país. Y eso me parece que lo debemos tener o poner en perspectiva. En principio, habría que decir, la tasa general de inflación sigue disminuyendo, ha bajado. En el mes de mayo, el reporte del INEGI nos indica que la inflación anual es de 5.84%. Al cierre del año pasado, en diciembre, fue de 7.82%, y en enero, al principio de este año, era de 7.91%. Si seguimos esa conducta, la tasa general de inflación en México está sobre 5.84%. Una evidencia clara que los precios de manera paulatina, de manera gradual, vienen disminuyendo. Y luego los precios de lo que denominamos la canasta básica o la canasta de consumo mínimo, en mayo fue de 6.05%. Al cierre del año pasado era de 8.54%, y al inicio del presente año, en enero, fue de 8.51%. Insisto, repito, en mayo fue de 6.05%. Esto es otra evidencia de que, en efecto, los precios, sobre todo los que tienen que ver con el consumo frecuente, vienen bajando. Y luego los precios agropecuarios, que contempla frutas y verduras y productos pecuarios. La conducta en general a mayo es que bajaron a 4.95%. En diciembre del año pasado cerró sobre 9.52%, y en enero
es de 9.93 y de ahí se marca una tendencia hasta llegar al mes de mayo en 4.95 los precios de los productos agropecuarios. Otra evidencia que en efecto nos está marcando una línea de disminución de los precios de referencia en el índice de precios al consumidor. Las ciudades más caras de México ya no, hay que decirlo, ya no se encuentran sobre los 2 dígitos que los llegamos a consignar y a comentar con los amigos de Ecoeconómico. Hablábamos arriba del 10%, incluso tasas que llegaron a pegar hasta el 12%. Hoy, las 5 ciudades más caras, por ejemplo, Jacona, Michoacán, reporta una tasa de inflación de 8.18%. Podríamos decir, y no hay que dejar de apuntar, de que es la ciudad más cara del país, de las 55 ciudades que encuesta el INEGI. Y Matamoros, en estas 5 ciudades que manifiestan mayor aumento de precios, la tasa es de 7.18%. Estas 5 ciudades en promedio tienen una inflación de 7.5%, que se encuentra por encima de la tasa nacional de 5.84%. Y las ciudades menos caras, son 5 ciudades que consignamos para el análisis, pues en promedio tienen un registro de inflación de 4.72%, se encuentran por la tasa general de 5.84%, y bueno, destaca el caso de la ciudad de Jiménez, Chihuahua, que nos reporta una tasa de inflación anual al mes de mayo de 4.45. Es decir, en el conjunto, en el marco de las ciudades, pues ha habido también una reducción en los precios. Y a nivel de las entidades federativas también ya no se consignan tasas de inflación sobre los 2 dígitos. Las 5 ciudades más caras del país, o mejor dicho, las entidades federativas más caras del país, pues ahí los podemos ver: Yucatán, Nayarit, Michoacán, Campeche y Quintana Roo, en promedio marcan una inflación de 7.1%, arriba de la tasa nacional de 5.84%. Y los estados, digamos, menos caros, está Coahuila, Nuevo León, Chihuahua, el Estado de México y Tlaxcala, en promedio con una inflación de 5.16%, por abajo de la tasa general de 5.84%, como lo hemos planteado. En esta habría que decir que esta conducta que vemos en productos y en los espacios territoriales, locales y regionales, está contribuyendo a que el peso mexicano siga avanzando. ¿Por qué decimos que siga avanzando? Es decir, que se está apreciando, que le está ganando terreno al dólar. Ya no estamos hablando de 20 pesos por dólar. Hoy, la pauta que empezamos a marcar es que el peso se está yendo al mayoreo sobre los 17 pesos por dólar. Y al menudeo ya lo podemos consignar en ventanilla, que se encuentra por abajo de los 16 pesos por dólar. Evidentemente tiene implicaciones, pero este es el marco, digamos, que está propiciando la estabilidad de los precios y que está contribuyendo, sin duda, a generar certidumbre económica. Es decir, la fortaleza del peso se está traduciendo como la fortaleza de la economía en función de su capacidad de crecimiento manifestado, por lo menos en el año y medio reciente, y que le ha generado mayores flujos de recursos externos a la economía mexicana. Como podemos ver, el peso gana terreno al dólar. A principios de año, en enero, la paridad estaba en 19.52 pesos por dólar. El viernes, al cierre de la jornada, el viernes pasado, cierra en 17.28. Y la tendencia, insisto, es que en las próximas semanas, hacia fines de junio, el tipo de cambio puede estar llegando a los 17 pesos por dólar. Tiene sus implicaciones, evidentemente,
¿verdad? Las exportaciones se hacen menos competitivas, se merman los ingresos por exportaciones, ¿verdad? Porque hay un valor menor del dólar, y las remesas familiares empiezan a tener menos dinamismo porque no hay el incentivo de un dólar alto para que los paisanos sigan enviando remesas. Y esas son algunas de las implicaciones que significa tener un dólar barato, que, repito, depende del sector o de los agentes económicos. En este momento, diríamos, los importadores de mercancías pues están a todo dar porque se ven beneficiados con un dólar barato de traer mercancías, de bienes del exterior para sus necesidades en los procesos de producción. Pero no hay que perder de vista este tema. También no hay que dejar de subrayar que la fortaleza del peso depende en buena medida del diferencial, ya lo hemos dicho, del diferencial en las tasas de interés de Estados Unidos y México, del sostenimiento de la política monetaria del Banco Central, que ha sido muy consistente para ver o leer correctamente las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos y las decisiones internas en el caso mexicano. El orden y la disciplina de las finanzas públicas es un elemento muy importante. La recuperación y la consistencia en el crecimiento económico, que en el primer trimestre fue de 3.7% en el Producto Interno Bruto, el aumento de fuentes de divisas como exportaciones, que en el primer trimestre crecieron 6.8%, las remesas 11.4% y la inversión extranjera directa en términos efectivos y comparables crecieron 48%. Elementos, insisto, que le han permitido a la economía mexicana tener mejores condiciones en términos de perspectiva en función de los escenarios que hoy se vienen manifestando de manera compleja en el país. Y bueno, resultado de crecimiento económico, mejores condiciones de los fundamentales, las variables clave se vienen fortaleciendo, vienen teniendo manifestaciones robustas, pues el empleo va aumentando. Vean en la conducta, en este gráfico, en enero el empleo formal era de 21.5 millones de empleos nuevos, mejor dicho, de los empleos generados o afiliados al Seguro Social, los dados de altas al Seguro Social, trabajadores consignados en el Seguro Social, y en mayo ya es de 21.9 millones de trabajadores afiliados al Seguro Social. Esto significa que el empleo ha crecido de enero a mayo en 5 meses de este año, comparado con los 5 meses del año pasado, crecieron los empleos en 26.2%. Esto es lo que hemos dicho, esto fortalece el mercado interno, le da capacidades a la población de tener ingresos, capacidades de consumo y evidentemente, repito, sigue expandiéndose uno de los componentes importantes en el mercado interno, que es el ingreso y el consumo. Nuevamente hay que subrayarlo, el tema de la recuperación del empleo no es homogéneo. Aquí en este espacio lo hemos advertido infinidad de veces. Se concentra, sí es cierto, hay disparidad en la generación de empleo. 10 entidades federativas se llevan el pastel en la creación de empleo. De los 490,000 empleos generados de enero a mayo, 5 meses, el 73% los generan estas 10 entidades federativas. Destaca por su magnitud Nuevo León, casi 59,000 empleos formales. Y Querétaro, de esos 10, que es el que menos genera, estamos hablando de poco más de 25,000 empleos formales. Si lo ponemos en esta dimensión, prácticamente los estados económicamente robustos, con capacidades en términos de su estructura productiva industrial, pues son los beneficiarios de la generación de empleo,
Bueno, en el caso de Quintana Roo, por su vocación turística. Es decir, el turismo en Quintana Roo se viene recuperando y es una de las entidades que contribuye de manera significativa a la creación de empleo formal en el país. ¿Qué podemos concluir de estos resultados? Pues que los fundamentales económicos apuntan mejoría y las expectativas siguen aumentando, siguen creciendo. La disminución de los precios se manifiesta en la tasa general, la canasta básica, en los productos agropecuarios y en las regiones que manifiestan fortaleza económica. El peso sigue avanzando, sigue apreciando y apunta en el corto plazo a ubicarse en 17 pesos por dólar. Esta rápida apreciación del peso, ya lo señalamos, merma los ingresos por exportación y por remesas familiares en la coyuntura que estamos viviendo. Y por supuesto, como lo señalamos, el empleo formal continúa recuperándose y esto pues alivia, mejora de manera importante el mercado interno. Terminamos con nuestras recomendaciones de siempre. Síganos en Ecoeconómico, el cuadrante para el pulso de las decisiones oportunas y enteradas. Recuerde, cuídese mucho. Si puede, de manera voluntaria y altruista, done sangre. No olvidemos, vivimos porque tú donas. El 14 de junio es el Día Mundial del donante de sangre. Continuemos con la solidaridad y el apoyo fraterno de esta importante tarea humanitaria.